En el capítulo anterior les mostramos nuestra llegada a nuestro nuevo hogar en Canadá. Las primeras noches durmiendo en el sillón, las primeras comidas y todas las complicaciones esperando el resultado de los PCRs. Fueron días y días de encierro. Queríamos solo salir a recorrer y creo que ustedes también querían conocer lo que había afuera. Tal vez por eso, cuando al fin tuvimos el resultado que esperábamos y se acabó el capítulo en este plano, justo antes de salir al exterior, algunos nos dijeron, pero ¿cómo nos dejan ahí, con un pie fuera de la casa? Vivimos el encierro juntos y ahora nos dejan así. Pero bueno, ahora sí, llegó el momento de conocer el exterior. Momento, ¿en qué estaba? Les dijiste que ahora sí que íbamos a conocer el exterior. ¿El exterior de qué? De la casa, po. Ya, concéntrate. Pero falta algo. ¿Pero qué falta ahora? Ya no los hagas esperar más, pues. Es que falta la presentación, po. Ay, ya ponla, pues, Pau Locutor. Es que no sé dónde la dejé. Ya, ¿se van a ir? Ya la encontré. Se están yendo. Ya, sí, ahí va. Presentación. Vamos a ir al banco. No, al banco no, porque ya me está. Pero vamos a ver, po. Pero es que está a 2 kilómetros. ¡Vamos! Es que luego de tantos días de encierro, las energías abundan. Acá en Canadá no es obligatorio usar mascarilla en la calle, solo en lugares cerrados. Así que no estamos contra la ley, ¿ya? Después de la eterna espera, francamente todo nos parecía atractivo. Pusimos mascarilla porque hay gente cercana, pero hay unos locales comerciales, loco. ¿Qué es esto? Para que mi mamá se maquille. Un salón spa. Oh, para ñotas te están esperando acá. No me atrevo a grabarlo porque yo sé que acá no se puede grabar a la gente directamente. Puede grabar así como el paisaje, pero no a la gente. No sé si le pondrán tanto color, pero eso nos dijeron. ¿Cachai ese faro? Po, amiguitos, es como de película. Está súper bonito todo impecable. No hay nadie. Parece un pueblo abandonado esto. Algo nos habían contado, pero ahora comprobábamos que esta ciudad está más bien construida para andar en auto. Ahí ya se ven algunos locales comerciales y entiendo que mi universidad, mi college, está ahí al frente. No es tan lejos, aunque a menos 20 grados la historia debe cambiar un poco. Dicen que aquí no hay como centro, sino que son así como pequeños como plazas de comercio, square, no sé. Aquí llegamos a como a 2 kilómetros de la casa, un poco menos. Y se supone que aquí estaba el banco, vamos a ver si está. Vimos por internet que aquí había un banco. Salía el nombre del banco y decía ATM. Después descubriríamos que ATM es lo que nosotros llamamos cajero automático. Estamos en Tim Hortons y vinimos a comer nuestro segundo Tim Hortons. No pudimos comer adentro porque estaba cerrado para la gente, así que a caminar nomás. Este muffin está muy bueno. ¿Y costó? ¿Cuánto es eso? Ahí aparece en pantalla. Ah, gracias por locutor. ¿Cuánto costó el total de todo? 7,58. 7,58, 2 cafés muy ricos de tamaño medio y 2 muffins súper ricos. Y seguimos caminando, pero de a poco ya comenzábamos a sentir el frío. Igual decimos que 0 grados es rico, pero el agua 0 grados, no huevo, están helando la oreja, loco. No, porque dice que mi mamá me va a retar si lo ve. ¿No? Pero siguen habiendo 0 grados, pero algo pasó. Tal vez mucha rata afuera, nos dio frío. O la sensación térmica bajó o subió. Es que todavía no sabíamos nada. Había mucho que aprender sobre el frío, la nieve, el hielo y los bancos. Aquí ya estamos en el Square no sé cuánto. Vamos a ver si es un banco, ¿no? Pero igual va a estar cerrado ya si son las 3 de la tarde. Mira, you will get addicted. Como que te vaya a hacer adicto. ¿Verdad? Sí, te entiendo inglés, papá. Ah, entiendo. Pizza, ¿viste? Muy bien. Ya vamos de vuelta, pasamos a Dollarama, que ese era el sueño de Mosby. Pone eso, porfa.
Y siguiendo los consejos de Waze, nos encontramos con un paisaje que rápidamente se convertiría en nuestro camino favorito. Que está bonito, aquí la cagó. Sí, y hay un puente allá. Vamos al puente. Hay huellas arriba del hielo, pero no me voy a subir arriba porque de repente cede y que hay todo mojado y con este frío. Oye, está precioso así el bosque nevado. Muy lindo, muy lindo. Esto es una estación de servicio, no sé por qué está aquí. Hay unas casas muy re bonitas. Este barrio, así este sector, está precioso. Esto es muy divertido, la estoy pasando muy bien. Si quieren venirse a Canadá, háblenos para que les ayudemos. Yo encantada, mis papás también, por seguro. Por favor, vengan, se van a tener una hermosa vida acá, los quiero mucho. Mosby quedó totalmente hiperventilada, por si no lo habían notado. Antes de salir nos llegó el colchón y ahora lo subimos por la escalera. Fue un gran trabajo de fuerza. ¿Qué les puedo decir? Estoy bastante cansada, pero lo logramos. Así es como vienen los colchones acá. Esto es un colchón. Puede que sea la cama más grande que hemos tenido en nuestras vidas. Se empieza a inflar. Pero sí, es simple. Bueno amigos, ya inflamos el colchón, así que ahora les vamos a mostrar lo que compramos en el Dollarama. ¿Ya? Bueno, para que entiendan, Dollarama es una tienda con muchos productos que son realmente baratos, donde lo más caro que encuentras cuesta apenas $4 canadienses. Las chiquillas soñaban con conocerla, pero por sobre todo, aprovechar sus precios. ¡Hola amiguitos! Primero tenemos este medidor de tazas que costó $2.50. Después tenemos este Twix que me costó 0,82 centavos. Tenemos este juguete para Iván, para cuando llegue. Pilas para el ñodito. Mascarillas que cuestan $4, 5 mascarillas. Eso es bastante. Una primera capa para mí, porque tengo que ocuparla de mi papá. Y esta cuestión para los zapatos. Esto costaba $4, ¿pueden creerlo? Tenemos estos Pop Tarts, muy ricos. Una ampolleta chori para mi papá. Unas papas ketchup, un jabón que costaba $2.50, este tremendo botellón, pastillas para el lavavajillas. No sabemos cómo funcionan, pero nos tincaron. Scotch, porque siempre hace falta. ¿Eso nomás? ¿Seguro? ¿Eso nomás, amigos? Ya era hora de descansar un poco, porque los 5 kilómetros que caminamos ese día serían ampliamente superados al día siguiente. Ya terminé mis clases y ahora nos disponemos a hacer una incursión más lejos, que es al banco. Vamos a tratar de sacar una cuenta bancaria para tener una tarjeta de crédito y con eso poder contratar internet finalmente. No sabemos cómo movernos, estuvimos viendo ahí la posibilidad de irnos en micro que funciona con moneda. Es re caro el transporte, vale $3.25 cada pasaje, así que vamos a irnos en Uber. No sé cuánto nos saldrá eso, pero vamos a ver cómo nos va. ¡Pum! Y nos fuimos en Uber. Más adelante descubriríamos que las distancias en Kitchener no eran tan caminables como pensábamos, pero en fin, vamos al banco. Ya, loco. No grabamos dentro del banco porque nada que ver grabar dentro del banco. No, pues nada que ver. Pero ya me dieron una tarjeta de débito y me va a llegar una tarjeta de crédito a la casa. No sé cómo dice todo eso en inglés, como que estoy sorprendido. Y ahora vamos a ver si encontramos un Fido, que es donde un proveedor de internet, digamos. Ñosdo es Fido, no Fido. Que ese es el problema más urgente que tenemos. Ya encontramos un Fido. Fido. Estamos como a 1 hora caminando, pero vamos a ir igual para aprovechar de conocer. Y porque está re caro el Uber. ¿Cuánto costó? 18 caras. ¿Como 15 lucas? No, menos, como 10 lucas, 12. ¿Sabes, Pablo Locutor? Eso.
Se me olvidó el gorro, no me acostumbro a llevar todo lo que tengo que llevar. Come on, Espirdo. Nadie camina, nadie. Solo nosotros. Nos queda como una hora caminando y Mosmi lamentablemente tiene una ampolla en el pie que vamos a ver cómo sigue manifestándose. Sí, me duele un poco cuando la apoyo, pero estoy caminando con el pie así con el pie distinto. Era mal momento para tener una herida en el pie. O tal vez la mala idea era caminar tanto con esa herida. Oye, como que no falta caleta. Sí, parece que era una muy buena idea. Pero esa no era la única dificultad. Cuidado. Caminar sobre la nieve no es ningún problema con unos buenos zapatos. Pero cuando te encuentras con hielo, el panorama cambia bastante. Hay caleta de hielo y vamos afirmados para no resbalarnos. Ah, mira, aquí se acaba el hielo. Yo estoy súper bien, no me caí. Allá sigue. Afortunadamente, teníamos un estímulo para soportar el frío, el hielo y la distancia. Qué bonito. Esto es un tranvía, como pueden ver. Gracias, mami. Mi papá me dijo que iba a grabar y que después iba a llegar a mí, que yo tenía que decir algo sorprendente. Entonces le estoy dando información, ¿viste? Me sirven más las cosas informativas que las tonteras, ¿cierto? Por un país más educado. La caminata era realmente extensa. Hablamos de unos 8 kilómetros. Así que finalmente llegamos a un mall, francamente agotados. Llegamos, estamos buscando Fido. ¡Faido! ¡Por Dios! Me duelen mucho los pies, la estoy pasando muy mal. Después de descansar un rato y recorrer el mall, finalmente logramos nuestro objetivo. Ya tenemos internet. Ya se supone que ya está contratado, lo tienen que ir a instalar, pero ya está listo. Es como un switch nomás que tienen que mover, pero va a ser en 2 o 3 días, no sé. Pero bueno, ya hoy día matamos 2 pájaros de un tiro así, pero brígido. En algún momento pensamos en volver a la casa caminando. Afortunadamente primó la razón y tomamos otro Uber. Es que ya no dábamos más. Ha sido como 1 hora y media caminando. Solo quedaba contarle a Ñosda las aventuras de la jornada para ir a descansar, pero solo por mensaje de audio, por la falta de internet. Problema que muy pronto vería la luz. Una de las cosas que más hemos estado esperando, no sabemos por qué llegó una caja y no vino un tipo. Esto es el internet. ¿Qué es? ¿Tenemos que hacerlo nosotros mismos? No lo sabemos. ¿Qué es esto? Tal vez a usted le parezca una pequeñez, pero para nosotros era la solución a muchos problemas. Era poder comunicarnos con Chile como corresponde. Era poder asistir a clases tranquilo. Era poder ver películas, jugar en línea. Uf, tantas cosas. Tenemos internet, al fin, después de tantos años sin internet. Oh, papá, vamos a jugar Chiripa al tiro. ¡Hola, amiguitos! ¡Qué felicidad! Amo mucho a mi papá. Vamos a salir con nuestros amigos, la Pauli, el Rod. Nos van a venir a buscar, vamos a ir a su casa, vamos a pasar una noche fuera de nuestro hogar. Nuestro primer carrete por estas tierras. Así que nos llevamos pijama, cepillo de dientes, todas esas cosas como niños lindos. Ya teníamos nuestro anhelado internet y ahora gozaríamos de las bondades de moverse en auto. Después del encierro, este paseo nos parecía una maravilla. Hace mucho frío. Claro que Ñosda nos había hecho prometerle que no haríamos ningún paseo importante hasta su llegada y por supuesto que cumpliríamos el compromiso. Claro que este paseo, por sencillo que parezca, para nosotros, claro que era importante.
estábamos conociendo el que sería nuestro entorno, si recién comenzábamos a descubrir dónde nos habíamos metido. Y afortunadamente nos parecía hermoso. Además, como nuestros amigos llevaban 6 años viviendo en estas tierras, nos llevaron a las mejores tiendas, los mejores supermercados. Todo ese día estuvimos recorriendo, hasta llegamos a la que sería nuestra tienda favorita, Value Village. Pero de esas tiendas les hablaremos más adelante, cuando llegue Ñozda. Ya era hora de volver a nuestro hogar para encontrarnos con una sorpresa. Osmi, ¿qué estás mirando? La nieve. ¿Qué nieve? Era momento de apreciar la nieve en todo su esplendor. Nevó toda la noche y en la mañana la ciudad había cambiado por completo. Estoy listo ya para empezar mis clases y afuera la cosa está que arde de frío. Es que era de esas nevazones que aparecen en las noticias. A huge swath of southern Ontario and Quebec is under winter storm and snowfall warnings. The snow started early in the morning. En fin, era momento de ir al encuentro de esta fiesta helada. Está rígido. Pero, ¿qué onda? ¡Qué rico! Me está cayendo nieve en la cara. Impresionante, la máquina de nieve ha pasado el día, no sé, 8 veces, sacando un poco el exceso. ¡Oh, es como un colchón! ¡No, que me echó agua! Mira, aquí limpiaron, pues, ¿cachai? Nosotros no. Ya, voy a buscar la pala. Estamos tratando de recuperar la vereda que se perdió por completo. No sé si servirá de algo sacar esto porque se va a caer nieve todo el rato. Se va a tapar el tiro. Parece... ¡Ah! Aquí está. Aquí está la calle. La terraza está brígida, tapada, y de los árboles de repente caen unos montones de nieve porque no aguanta el peso. Impresionante nuestra primera nevazón. Vamos a buscar dinero en efectivo porque mañana tenemos que ir a buscar a un integrante de la familia, Iván Torres. A un locutor, cuéntales. A ver, Iván Torres es un meteorólogo que trabaja en el canal de televisión pública de Chile. Es un hombre bien informado sobre la vaguada costera, las olas de calor y los hectopascales. Pero lo que no sabe es que tenemos un gato que lleva su nombre. Cuando estábamos por dejar nuestra casa en Curacaví, lo fuimos a dejar a la casa de Claudia, la hermana de Ñozda. La idea original era que Rodrigo viajara a Canadá con Iván Torres, pero las cosas fueron cambiando. Luego pensamos en viajar con Iván, pero solo nos podían asegurar un cubo para él en el avión hasta Miami, así que finalmente optamos por que viajara solo, o sea, sin nosotros, pero a cargo de una empresa que lo llevaría a Canadá. Hola Iván, ¿qué te parece que te vas a ir? Hola mi chancito. Ya vamos a estar en nuestra casita, ¿cierto? Pobre Iván, no tenía ni la más remota idea de lo que se le venía. Mientras tanto, nosotros íbamos en busca de dinero para pagar impuestos y cosas de la internación de Torres al país. Se está yendo el sol, entonces como que igual nos preocupa que a la vuelta con frío así demoníaco. Está más helado que la cresta. No me gusta mucho. Yo no. Pórtate bien.
La primera sacada de plata aquí en Canadá. Oye, no se ve, pero yo estoy acá abajo con esta cuestión para abrigarme. Eso. Vamos por el camino de vuelta. Hola. Hola. Ahí está. Ahí vienen tus 3 comiditas. Que te vaya bien. Cuídate. No. Todo listo. Por nuestra parte, solo quedaba volver a la casa para el día siguiente partir rumbo al aeropuerto de Toronto a buscar a otro integrante de este hogar de inmigrantes. Hay que ir a buscar a Iván. Nos conseguimos un auto que nos llevara en su búsqueda. Un amable nicaragüense, con una tarifa algo elevada, pero que nos salía muchísimo más económico que lo trajeran hasta la puerta de nuestra casa. Luego de unos cuantos trámites, al fin, nos reencontramos con Iván Torres. Se veía algo desorientado y claro, no entendía nada de lo que estaba pasando. Toda su vida gatuna se la había pasado en el campo. Un par de veces tuvimos que subirlo al auto, lo que no le gustaba para nada. De pronto se vio en otra casa, con otros dueños y con un par de gatos con los que compartir el espacio, la chimuela y el chanchihuahua. Y ahora, quizás porque cosas pasó para llegar hasta aquí, cómo lo trataron, qué vio, qué escuchó, jamás lo sabremos. Todo quedará para siempre dentro de esa cabecita de gato. Lo voy a bañar porque está todo meado. Lo mandaron ahí, ¿cuántas horas? De las 8 a las 5 de la mañana. Lo bueno es que no hizo caca. Así que no vamos a tener que hacer operación caca. Bueno, Iván Torres, bienvenido. Torres. Lentamente, nuestro hogar se iría convirtiendo en su nuevo hogar. Pero primero había mucho que explorar. Aunque trató de buscarse un lugar seguro, tuvimos que exponerlo al agua y al terror de los gatos, el secador de pelo. Pero esa amenaza parecía menor, al lado de quizás cuantos miedos que tuvo que atravesar. Primero lo fue a buscar un extraño. Lo subió a un auto, que ya eso le carga. Después de haber circulado por las calles, llegado al aeropuerto y ahí anda a saber dónde lo habrán tenido. Habrán metido una bodega, al lado un perro. Ni hablar después cuando lo suben al avión. El ruido del avión, infernal para él. Se le deben haber tapado los oídos al aterrizar y al despegar. Y ahora subirse a otro auto, llegar hasta acá. No entender nada de la casa. ¿Qué es esa cosa blanca que está allá afuera? Pero bien. Tenemos a Torres. Salud por eso. Éramos 4, pero viajamos solo 2. Ahora nos llegó 1 y ya solo nos quedaba el último paso para terminar este traslado. Ya era hora de que llegara la que tenía nuestro puzzle incompleto. Compré mi pasaje recién. ¿Para cuándo? El 19 de febrero me voy. Buena, ñañín. Pero eso no es todo. ¿Qué? Me voy en business. Ya. Te pasaste. Ya había sido suficiente. Era hora de volver a ser los 4 que siempre debimos haber sido.